comenzar, en caliente, ¿es José Arista el ministro de Economía que necesita el gobierno de Dina Boluarte? Señor congresista Carlos Anderson, muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está? Buenas tardes, congresista Anderson. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, no los puedo ver, veo solamente parte de una publicidad, así que voy a hablarle a la publicidad. A ver, primero que nada, yo no sé si necesariamente el señor Arista es, digamos, la mejor persona para dejar el Ministerio de Economía y Finanzas. Evidentemente tiene experiencia, ha sido viceministro, tiene experiencia política también, al haber sido gobernador, si mal no me equivoco, de Loreto, ¿no? Entonces es una persona que combina habilidades de carácter técnico y político, y eso me parece muy bien. Lo que sí puedo decir es que la tarea que tiene por delante el nuevo ministro es muy grande, porque los estropicios dejados por el ministro Contreras, ahora exministro, son muy grandes también, ¿no? Estamos hablando aquí de revertir, por ejemplo, todos los espíritus animales, es decir, la confianza, 1. 2, tratar de convencer a los agentes económicos que hay, digamos, una cierta dirección, volver a recuperar la credibilidad en la política económica del país, que ha sido dañada, sobre todo a nivel internacional, por los intentos del ministro de arreglar lo no arreglable, que era el tema del déficit fiscal, en lugar de tener la valentía de decir, bueno, esta vez se nos fue de las manos, vamos a corregir, vamos a bajar gastos y cosas por el estilo. Y en cuarto lugar va a tener que resolver el problema, por supuesto, gigantesco de Petroperú, ¿verdad? Y también, creo yo, va a tener que hacer lo que ninguno de estos ministros ha hecho, que es por fin empezar a impulsar el crecimiento económico rápido y sostenido que el país necesita para poder comenzar a derrotar la pobreza. Congresista Anderson, usted ha sido uno de los principales críticos del exministro Alex Contreras, incluso presentó una moción de interpelación en el Congreso de la República por su gestión, pero ¿qué le faltó al ministro? Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer José Arista para reparar lo que desde su punto de vista ha dejado mal el ministro Alex Contreras, o el exministro ya? Bueno, efectivamente, yo presenté una moción de interpelación que me costó mucho, porque el gobierno, en el Congreso hay un contubernio con el Ejecutivo, sin ninguna duda, ¿no? También dije que no llegaba a marzo el ministro, a pesar de que él exhibía este exuberante optimismo. Creo que lo primero que tiene que hacer el señor Arista es justamente olvidarse de ese optimismo vacío. Optimismo muy bien cuando las cosas vayan en camino, pero seguir pintando que todo va a color de rosa cuando la realidad económica de las familias en el Perú es otra, eso era un contrasentido. Cuando la realidad económica de las pymes, de las MIPES, de los empresarios, etcétera, es otra, es un sinsentido. Entonces, lo primero, realismo económico, es lo que tenemos que pedir al nuevo ministro, ¿no? Y segundo, un plan de acción. Y tercero, que aprenda a decir que no. Es muy importante que un ministro de Economía aprenda a decir que no. ¿A quién principalmente? ¿A quién congresista le tiene que decir que no? Porque al ministro de Economía se le criticó que en el Congreso le dijo sí a muchos congresistas. Ajá. Por supuesto, a eso me refiero. Tiene que decirle no al costo de la política. Miren, a mí me sigue pareciendo un escándalo que el ministro, ahora exministro, le haya aprobado 200 millones de soles más, ¿no?, al Congreso de la República, para que básicamente el señor Soto y el resto, ¿no?, dilapiden otros 1.250 millones de soles, ¿no?, como lo dilapidaron el año pasado, que fueron casi 1.000 millones de soles. Miren, hace poco me acabo de enterar que el presupuesto para el mismo número de congresistas, ¿no?, hace unos 5 años, 6 años, era de apenas 360 y tantos millones de soles. ¿Cómo es posible, ¿no?, que en tan corto tiempo se haya multiplicado y ahora es 1.250 millones de soles? Y nosotros ya vemos lo que se hace. Entonces, ese es el costo de la política por un lado, y por otro lado también hay que poner énfasis en el hecho de que en el Congreso de la República, ¿no?, donde además también se han abierto las puertas para que entre todo tipo de personas sin méritos, sin nada por el estilo, o mejor dicho, sin meritocracia, ¿no? Este fenómeno del Congreso de la República de dispendio de los pocos recursos que tiene el país, sucede lo mismo en los otros ministerios. Tenemos ministerios donde, caramba, las consultorías siguen siendo el pan de cada día, sin ton son.
donde se contrata gente para que haga lo que supuestamente hace la gente de planta. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, la preocupación, creo yo, desde el punto de vista fiscal, del nuevo ministro debe ser cómo hago para ajustar esos gastos, cómo bajo los gastos, no necesariamente pensar cómo aumento los impuestos. Muy interesante eso que nos dice el señor congresista Carlos Anderson. Para los que se conectan, estamos conversando con el congresista sobre el nuevo ministro de Economía, el señor José Arista, que acaba de asumir, juramentado hace minutos en Palacio de Gobierno. Katy. Congresista Anderson, ¿qué significa que la economía está en expansión, como ha dicho Alex Contreras, que espero que el nuevo ministro contenga o siga la forma del crecimiento económico de nuestro país, que ya está en expansión, dice? ¿Qué significa esto y por qué se ríe usted? Me río porque ya no se puede llorar, ¿verdad? Por suerte ya no está al mando del ministerio el señor Contreras. Él sigue viviendo la película Barbie, ¿no? Y el mundo sigue siendo rosado para él. La economía no está en expansión. Uno no puede decir eso. Han pasado un mes. ¿Cómo puede decir que la economía está en expansión? Los economistas, los que estudiamos un poquito de estadística, sabemos que hay que desestacionalizar las estadísticas. Es decir, hay comportamientos que pueden ser debido, por ejemplo, en este caso, a que no ha habido un niño tan grande, ¿no? A que es verano, hay ciertos comportamientos, digamos, que son, digamos, típicos de esta época. No se puede decir nada con un mes de avance. Ojalá que la economía responda, ojalá que las cosas se muevan, que haya más empleo, que no sigamos perdiendo empleos en el agro. Ojalá realmente que la industria de la construcción despierte, que la pesquería se recupere y todo lo demás, que venga verdaderamente inversión extranjera directa, pero nada de eso se logra simplemente con declarar que se logra, ¿no? Así no es. Así que el señor ministro Arista va a tener que darnos pautas claras, ¿no? Por ejemplo, un solo dato, mira, a ver. Las micros y pequeñas empresas que no pueden todavía terminar de pagar reactivos, ¿no es cierto? Y a las cuales el ministro Contreras les ofreció otro plan crediticio, ¿no es cierto? Más crédito, que no ha sido tomado, porque lo que dicen las empresas, los empresarios, digamos, pequeños y micros, dicen, pero si no puedo pagar este crédito, ¿no? Porque además también me lo han refinanciado en términos que son realmente impagables para las condiciones actuales, ¿cómo me ofrecen más crédito? No tiene sentido eso. Entonces el nuevo ministro tendrá que tomar ese toro por las astas, ¿no? Las pymes de Gamarra, que por ejemplo vienen diciendo, a ver, existe una ley de 40% de compras, ¿no es cierto?, estatales para comprar zapatos, de uniformes, cosas por el estilo. ¿Acaso se ha puesto en marcha? No, porque todo el tiempo viene con que no está reglamentado, eso y lo otro, etcétera. En lugar, por ejemplo, de pensar en seguir gastando, aumentando impuestos, ¿no? Corrijamos a la baja los gastos, ¿no? Y démosle, por ejemplo, aumentos miren, los pensionistas que ganan 600, 700, 800 soles, hace 5 años que no se le aumenta 50 centavos, ¿no? O sea, yo creo que el nuevo ministro tiene que tener un poco de sensibilidad, además de carácter, por supuesto, técnico, tiene que también tener sensibilidad política. Nosotros necesitamos que más gente crea que el sistema sí funciona, pero el sistema no puede funcionar solamente para unos cuantos. Claro, ahora, el señor Arista viene de ser viceministro de Hacienda en el gobierno de Alan García, cuando era ministro de Economía el señor Carranza. Y claro, si hablamos de Hacienda, hablamos de recaudación, hablamos de los impuestos que cobra SUNAT, y allí también estamos en rojo. ¿Qué me puede decir de ese reto de mejorar la recaudación del Estado? Mira, para que mejore la recaudación tiene que acelerarse el crecimiento. Uno no puede seguir, digamos, atosigando a los pocos que pagan impuestos con más impuestos, ¿no? Tenemos que ser, por supuesto, más efectivos en la recaudación. El Perú tiene muchas deficiencias en ese sentido. Estas propuestas, por ejemplo, son un poquito atrevidas, como por ejemplo acabar con esta distinción entre boleta o factura, básicamente reconociendo, por ejemplo, que todos los peruanos a partir de los 18 años, ¿no?, tengan un RUC, ¿no? Yo le llamo el RUC universal, pero que tenga además también los beneficios que tienen hoy en día las empresas, por ejemplo, de poder utilizarlo como un escudo financiero, ¿no? Esta vez para utilizar parte del IGB como un elemento contributivo de la pensión final. O sea, ideas como esta, que las vengo diciendo hace un montón de tiempo, hace rato que tendrían que haberlas tomado de cero o cosas parecidas,
Pero lo que no puede seguir siendo es que en un país donde hay 17 millones de personas que trabajan, solamente 280.000 o algo por el estilo son las que contribuyen. Bueno. Congresista Carlos Anderson, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Queda clarísima su posición. Vamos a ver con expectativa, además, ¿qué tiene el nuevo ministro de Economía para salir de la recesión económica y para mejorar, por supuesto, el crecimiento económico en nuestro país? Muchas gracias, congresista Anderson. Gracias. Hasta luego.